Directo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. La situación de riesgo de hace una hora culminó en ejecuciones de personas civiles al azar en varios sectores de la localidad. Hay personas muertas ejecutadas. El pasado fin de semana, el terror invadió Reynosa, Tamaulipas. La ciudad fronteriza fue testigo de una guerra abierta y frontal contra la población civil que dejó al menos 19 personas muertas, entre ellas taxistas, adultos mayores y obreros. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué hay detrás de la masacre? ¿Y quiénes son los responsables? Respondamos estas y otras dudas sobre lo acontecido en el norte del país. Los ataques tuvieron lugar el pasado sábado 19 de junio cuando una caravana de 3 camionetas con hombres armados a bordo dispararon a diestra y siniestra en las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar. Repasemos la cronología. Alrededor de las 12:45 del mediodía, los delincuentes acribillaron a 7 hombres que se encontraban dentro de un domicilio. Después, como si se tratara de un escuadrón militar, avanzaron hacia otra colonia y mataron a otros 2 civiles y minutos más tarde asesinaron a una familia completa que se resistió al robo de su camioneta. Así, para las 13:30 de la tarde, es decir, una hora después del primer ataque, el grupo criminal ya había asesinado al menos a 12 personas y 2 más se encontraban amordazadas en el maletero de la camioneta. Como podrás imaginar, para esa hora la ciudad estaba en completo pánico. La policía recibió numerosas llamadas de auxilio. Sin embargo, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las corporaciones federales y estatales tardaron entre 60 y 90 minutos en atender a las peticiones de ayuda. Fue hasta la tarde cuando el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado se desplegaron por toda la ciudad alcanzando al comando armado en el puente fronterizo Faro. El enfrentamiento derivó en el rescate de las 2 personas secuestradas y en la ejecución de un agresor. Finalmente, la persecución terminó en la madrugada del domingo 20 de junio, cuando las fuerzas de seguridad abatieron a otros 3 delincuentes. Ese día, según las autoridades, ocurrieron 11 eventos violentos y el saldo total de muertes fue de 19, 15 civiles y 4 presuntos integrantes del crimen organizado. Una de las víctimas fue Fernando Ruiz Flores, un joven de 19 años, técnico en enfermería, que trabajaba como obrero en una construcción para pagar sus estudios. Quien haya sido, ni qué grupo, ni nada. Yo lo único que exijo es justicia, porque mi hijo era un muchacho con futuro, trabajador, estudioso y respetuoso de toda la gente y de todos. Le gustaba ayudar y servir a quien podía, por eso él quería estudiar enfermería, ser licenciado y después ser doctor. Le exijo a Macri, le exijo al gobernador y a López Obrador que pongan atención aquí en la frontera porque es un infierno lo que están haciendo. Mi hijo murió como si fuera un delincuente y no era un delincuente, era una gente trabajadora y honrada. Y no solo fue Fernando. Entre las personas inocentes abatidas hubo adultos mayores, albañiles, empleados de maquila, taxistas, comerciantes y un joven recolector de basura. No se trató de un enfrentamiento entre delincuentes, fue un ataque del crimen organizado contra la población civil y ese aspecto es precisamente lo que convierte a la matanza de Reynosa en algo insólito. Verás, desafortunadamente los pobladores de esta ciudad fronteriza han aprendido a vivir entre balaceras. Es común que los ciudadanos chequen sus redes sociales antes de salir de casa para evitar las zonas de guerra, y es que los cárteles llevan años peleando el control de esa plaza, pues Reynosa es un punto clave para traficar droga a Estados Unidos. No obstante, nunca había ocurrido que el crimen organizado realizara una cacería de personas inocentes ni que disparara aleatoriamente contra civiles que no tienen antecedentes penales ni relación alguna con el narco. Entonces, ¿qué motivó el extraño ataque? Existen 4 hipótesis sobre el caso. La primera apunta a que el Cártel del Golfo, el grupo criminal que controla Reynosa, ejecutó la masacre para calentar la plaza y atraer la atención de las fuerzas federales a fin de poner más presión sobre la ciudad. La segunda línea señala que el ataque pudo ser una respuesta a los operativos que ha realizado el gobierno en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Por si no conoces el caso, desde octubre de 2020, cada mes desaparecen 7 personas en esa carretera, por lo que el gobierno estatal implementó operativos de seguridad. Por otro lado, Irving Barrios Mujica, fiscal general de justicia de Tamaulipas, indicó que el ataque posiblemente fue cometido por distintas fracciones del Cártel del Golfo con el objetivo de sembrar terror en la sociedad y con ello ganar más poder en la zona.
Para ponerte en contexto, el cártel está dividido en 3 fracciones: los Metros, que operan en la ciudad de Reynosa, los Escorpiones, que gobiernan en Río Bravo, y los Ciclones, que operan en Matamoros. Desde 2017, estos 3 grupos están en pugna por el control del territorio, por las rutas de tráfico de droga y por el dominio del paso de migrantes hacia Estados Unidos. Por lo tanto, las autoridades sugieren que esta lucha fue la que detonó la masacre. Por último, existe otra hipótesis mucho más oscura. Activistas y especialistas en seguridad sugieren que los ataques fueron orquestados de manera deliberada desde el gobierno estatal como una carta de despedida del mandatario Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. En ese sentido, Raimundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y Guadalupe Correa, profesora en la Universidad George Mason, afirman que los asesinatos contra inocentes habrían sido planeados desde el gobierno de Cabeza de Vaca como un reto a las autoridades federales y a la nueva administración. No obstante, el doctor especialista José Andrés Humano descartó esta hipótesis, pero reconoció que la crisis de Cabeza de Vaca y su desafuero posiblemente generaron un vacío de poder en la zona, aspecto que aprovecharon los criminales para perpetrar la masacre. Ahora, ¿qué han dicho las autoridades sobre el caso? Maki Esther Ortiz, alcaldesa de Reynosa, pidió a la población de Tamaulipas denunciar y a las autoridades esclarecer los asesinatos. Nadie se puede zafar. Ni siquiera nosotros como ciudadanos, que si sabemos algo tenemos que hacer una denuncia aunque sea anónima, porque ahorita es la única forma de salir adelante. Todos tienen que, nadie se puede hacer a un lado de esta problemática porque ni siquiera sabemos cómo están los hechos, quiénes son los culpables y por qué se llevaron a cabo todos estos actos. Por su parte, el gobernador Cabeza de Vaca señaló que investiga el móvil de los ataques en colaboración con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía. Aparte, dado que el combate al crimen organizado es un rubro que compete a la autoridad federal y no a la estatal, el mandatario aprovechó para deslindarse del ataque y exigir al gobierno de AMLO que asuma su responsabilidad en el caso. Tratamos de evitar enfrentamientos, pero todos aquellos grupos criminales que sean violentos y que perjudican a la ciudadanía van a tener una fuerte respuesta por parte del gobierno del estado de Tamaulipas. En cuanto al presidente, él calificó los hechos como una acción cobarde e informó que la Fiscalía General atraerá la investigación. Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Entonces, es un ataque cobarde. Sin duda alguna, lo sucedido en Reynosa es terrible y es un reflejo de la crisis de violencia que se vive a nivel nacional. Hace apenas 20 días, AMLO decía que en México no hay guerra, sino paz y gobernabilidad. El país está en paz. Hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días. Y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. Veamos cuál es el país pacífico que el presidente tanto presume. 9 de los 10 meses más violentos en la historia de México se encuentran dentro del sexenio de AMLO. Si lo trasladamos a cifras, el total de homicidios dolosos ocurridos en los pasados 2 años y medio rebasan las 87,000 víctimas. Para que te des una idea de la gravedad, en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto hubo 42,000 asesinados, mientras que en el de Calderón hubieron 30,000. Es decir, la administración de la Cuarta Transformación ha duplicado el número de muertes violentas de los sexenios que pensábamos eran los más oscuros de la historia. De acuerdo con analistas y especialistas en temas de seguridad, el gobierno de AMLO no tiene un plan concreto y solo aplica acciones aisladas que ayudan momentáneamente, pero que no han podido resolver el problema de fondo. Así,
No es de sorprender que desde diciembre de 2018 hasta hoy han ocurrido 23 masacres. Las altas cifras de asesinatos y el alto número de masacres demuestran que la estrategia de abrazos no balazos ha fallado y que por el contrario, la estrategia de seguridad actual es más de sin abrazos y con balazos, pues la normalización de violencia parece estar en un punto sin retorno y los altísimos niveles de impunidad van a la alza. Ante este panorama, y si la actual situación continúa su curso, el gobierno de AMLO se convertirá en el más sangriento de la historia moderna de México y los más afectados, como siempre, seremos los ciudadanos que lo único que pedimos es poder salir de casa con la seguridad de que regresaremos con vida. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Cuéntanos acá abajo en los comentarios si crees que la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO está funcionando. También te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente.